las personas que hoy quieran escucharle, a las personas que hoy quieran recibir esa palabra. Así que desde ya, sea usted bienvenido, bienvenida a este programa, El Pastor Invitado. Y por supuesto, hoy en la palabra de Dios, por supuesto, el Señor va a dar una palabra. Así que voy a invitarle a usted, si usted gusta, buscar en su Biblia, en el libro de Juan capítulo 3. Voy a invitarle, quizás tenga usted una Biblia de papel ahí en su casa, tal vez tiene su Biblia ahí en el teléfono, en la computadora, donde sea, pero si tiene, qué mejor fuera que usted pudiera abrir su Biblia. Juan capítulo 3, hoy vamos a hablar acerca de la necesidad de nacer y crecer espiritualmente. Esa es una necesidad que muchos tenemos, Así que en el nombre de Jesús vamos a dar lectura a lo escrito en Juan capítulo 3, versículo 1. Dice de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Bueno, vamos a ver el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, en este momento te doy gracias, primeramente porque nos has dado la vida, el bienestar, la salud, mi Padre Celestial. Amado, quiero decirte, Señor, que estoy muy agradecido porque siendo tú un Dios 3 veces santo, un Dios grande y poderoso, te dignas a hablarnos a nosotros los hombres llenos de defectos, pero tú te dignas en dirigirte a ti, a nosotros, y poder presentar, darnos a conocer tu voluntad. Señor, gracias. Hoy, Señor, en este momento recibo esta palabra, la recibo de corazón, Señor amado. Renuncio, Señor, y reprendo toda distracción en mi mente, todo pensamiento, idea que quiera venir a estorbar lo que tú quieres hacer en mi vida. Por favor, Padre Celestial, ayúdame, Señor, a recibir esa palabra. Señor, bendito Dios, estoy necesitado de una palabra. Dichoso aquel hombre, aquella mujer que hoy escuchará esta palabra, pero creyendo que eres tú el que habla, ignorándome a mí, Señor, ignorando mi persona, sino que cree que eres tú el que está hablando a su vida. Bienaventurado sea ese varón, bienaventurada sea esa mujer, quien crea que eres tú en este momento el que hablará. Padre Celestial, por favor, añade bendición espiritual a esta palabra, porque servirá para edificación de nuestra vida espiritual. En el nombre del Padre, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a ver lo que la Escritura nos dice en el libro de Juan capítulo 3. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un hombre llamado Nicodemo. ¿Y de quiénes era? ¿A qué grupo pertenecía? Según la Biblia nos da a entender, de los fariseos. Muchas veces hemos tenido de una forma equivocada un mal concepto del grupo de los fariseos. Pero en realidad, ¿por qué? Porque es que a veces hemos tenido un mal concepto porque hemos oído en algunas partes de la Biblia en que Jesús los trata muy fuerte, y los trata de hipócritas, los trata que son víboras, los trata que son sepulcros blanqueados por fuera, y los trata de una manera muy áspera. Pero
la verdad, los fariseos fueron personas que amaban a Dios, amaban la ley de Dios, eran celosos de la ley de Dios, eran estudiosos de la ley de Dios. Aunque lo que a Jesús no le pareció nunca fue la actitud, sí, el propósito que había en el corazón de ellos. Pero eran personas que conocían la palabra de Dios, eran personas religiosas. Y Nicodemo era una persona que conocía de Dios, obviamente. Era una persona que dice que era principal, un principal entre los judíos. Eso es muy importante notarlo. Nicodemo no era cualquier persona en esa localidad. Era una persona principal, una persona que conocía de Dios. Él conocía de la palabra. Pero en el versículo 3 Jesús respondió y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere. Nicodemo le dice: hey, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro a nosotros, ¿sí? Pero Jesús le responde, no le dice Jesús: es cierto, yo he venido de parte de Dios. No. ¿Por qué es de que Nicodemo dice: sabemos que has venido? Véalo conmigo en el verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque Nicodemo era una persona que en muchas ocasiones enseñaba la palabra de Dios, pero llegó un momento donde reconoció a Jesús como un maestro de la palabra. O sea, era alguien que conocía a profundidad las escrituras. En el versículo 5 Jesús le dice, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso es muy importante. Entonces Nicodemo era una persona que muy posible le era interesante conocer o saber cómo entrar al reino de Dios. Por eso le dijo Jesús de esta manera. Dice de esta manera: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Entonces, en el versículo 7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esto es importante. Es necesario nacer de nuevo. Eso es demasiado importante para nosotros los creyentes. Por supuesto que Nicodemo era una persona que conocía de Dios, que conocía las escrituras, era una persona religiosa, pero no había nacido de nuevo. Jesús le estaba diciendo: te es necesario, no te impactes porque te estoy diciendo que te es necesario nacer de nuevo, mi querido. Y muchos de los que buscamos de Dios fervientemente, hay muchísimas personas que están en el Evangelio desde hace muchos años, conocen de la palabra, posiblemente hay un ministerio, posiblemente están funcionando en alguna área, pero muchos no han nacido de nuevo. Eso es importante notarlo, porque Jesús está diciendo: Nicodemo, yo entiendo que tú conoces las escrituras. Nicodemo, yo reconozco que eres un maestro. Nicodemo, yo sé que eres religioso. Nicodemo, yo sé de que conoces a Dios, pero te es necesario nacer de nuevo. Eso es importantísimo para nosotros, amado. Muchas veces creemos, porque ya nos bautizamos, porque ya estamos en la iglesia, porque ya tenemos 10 años en el Evangelio, porque ya tenemos 20 años de ser cristianos, creemos de que eso es todo.
y nos hemos llenado de experiencias, de conocimientos, y ya tenemos una trayectoria como creyentes. Pero, amado, quiero decirle, Jesús está diciendo: a mí no me importa qué tanto conoces, a mí no me importa de dónde vienes, a mí no me importa si conoces a Dios o que me reconozcas como tu maestro, pero yo te digo, es necesario, te es necesario nacer de nuevo. Es importante volver a nacer. ¿Por qué Jesús lo dice que es necesario nacer de nuevo? Porque el que nace de nuevo significa que está naciendo por segunda vez. Usted y yo ya hemos nacido físicamente. Usted quizás en su documento personal dice que nació en el año 90, en el año 2001. Ahí dice, es cierto, usted ya nació, pero Jesús está diciendo: te es necesario nacer de nuevo. Pero nacer del agua y del Espíritu, eso es demasiado importante. ¿Por qué? Porque la persona que nace de nuevo va a nacer por segunda vez. Eso es, nacer por segunda vez. Porque el que nace por segunda vez muere una vez. Pero el que no nace por segunda vez, el que no nace dos veces, el que no nace de nuevo, muere dos veces. Eso está escrito en la Biblia. Usted dirá: pero ¿cómo así? Ya me confundió. Pues quiero decirle que cuando la persona, nosotros ya nacimos y algún día vamos a morir. Pero si no nacemos de nuevo hoy que estamos vivos, algún día vamos a resucitar y nos vamos a encontrar con el juicio y luego la muerte segunda. La Biblia dice eso. Entonces hay una segunda muerte para el que no nace de nuevo. Pero el que nace de nuevo hoy, algún día va a morir físicamente, ¿verdad? Vamos a morir. Pero si ya hemos nacido de nuevo, eso es importante. Amado, esto no es una locura, como Nicodemo dijo, ¿verdad? ¿Cómo puede un hombre siendo viejo volverse a meter en el vientre de su madre y volver a nacer? Esa es una pregunta absurda. Él mismo sabía de lo que estaba hablando. No sé por qué se escribió en la Biblia, pero esa pregunta no la tuvo que haber hecho. Máximo una persona que conoce de las Escrituras como Nicodemo se atreve a decirle al maestro: ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver a meterse en el vientre de su madre y volver a nacer? Una pregunta absurda, porque él sabía. Pero Jesús le estaba diciendo: te es necesario nacer de nuevo. Apocalipsis, si no estoy mal, vamos a buscarlo, Apocalipsis, porque es demasiado importante constatar bíblicamente lo que estamos hablando, Esto es importante, que nosotros podamos constatar de lo que estamos hablando. Apocalipsis 26 dice de esta manera: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Dice: la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Eso dice la Escritura. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. O sea que sí hay una segunda muerte. Y como la muerte exactamente no significa el fin. La muerte significa separación, un desprendimiento, donde cuando la persona muere, el alma, el espíritu es arrancado del cuerpo y el cuerpo queda sin función, muere, porque ya no tiene el aliento de vida que un día Dios sopló sobre aquella nariz, sobre aquella boca. Entonces el cuerpo queda sin función. Eso significa separación. La muerte significa separación, no significa el fin. Entonces la segunda muerte es cuando viene el juicio final. Y entonces Dios trae a los que no fueron justificados por la sangre de Cristo, los que no quisieron recibir el perdón de su pecado a través de la sangre del Cordero, y Dios los juzga y
son lanzados al lago de fuego. Esa es la segunda muerte, es una separación total del hombre y de Dios. Por eso esa es la muerte segunda. Por eso Jesús dijo: te es necesario nacer de nuevo. Y nosotros, aunque ya estamos en el Evangelio, aunque ya nos congregamos, aunque ya tenemos un privilegio, es necesario nacer de nuevo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Eso no es un consejo mío, eso no es una ideología mía. Estoy tomando partes bíblicas, a pesar que Nicodemo era un estudioso. Y reconocemos que hay muchas personas en la iglesia que tienen estudio de la Biblia. Algunas personas hasta son religiosas. Quiero contarle que aún en el Evangelio, aún en la iglesia evangélica, hay gente religiosa. Va al culto por religión. Pero yo quiero decirle, el Evangelio de Jesucristo no es una religión, es una relación entre Dios y el hombre, y entre el hombre y Dios. Es un nuevo estilo de vida. Este es el Evangelio, es el poder de Dios. Son buenas nuevas. El Evangelio no es una religión. No podemos salir de una religión y caer a otra. De nada sirve. Si nosotros hemos salido de una religión donde todo era un anonimato, que todo daba vuelta, y logramos salir de esa religión de oscuridad, de ignorancia, y hemos venido a la luz de la palabra, es para que tengamos un nuevo estilo de vida, es para que tengamos una relación con nuestro Padre Celestial. Porque cuando nosotros venimos a Jesucristo, es necesario saber que necesitamos nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Una de las evidencias muy claras en la Biblia de que alguien ha nacido de nuevo, vamos a verlo en 2 Corintios capítulo 5. Muchos conocemos esa parte de la escritura, capítulo 5, versículo 17. La escritura dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es nueva criatura? Es una nueva persona, es una persona que acaba de nacer, ¿sí? Es una nueva criatura, es que nació ayer, antier, ahora es una nueva criatura. Así es, cuando un bebé nace y traen del hospital o del sanatorio a la nueva criatura, ¿sí? Y llega a la casa, algunos hasta adornan porque llevan un bebé y todo, preparan un lugar muy cómodo, adecuado a la delicadeza, a la ternura de esa nueva criatura, ¿verdad? Algunos hasta nombre le tienen ya a esa criatura que viene de camino del hospital. Entonces, pero esa criatura no tiene orgullo, no tiene egoísmo. Ese nuevo bebé no trae envidia, no trae rencor guardado contra alguien, no tiene orgullo, porque es una nueva criatura. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces Jesús dice: te es necesario. Nicodemo, una gran persona en Israel, un gran estudioso, religioso, celoso de la Torá. Sin embargo, Jesús le dice: necesitas nacer de nuevo. Entonces, la evidencia de que alguien ha nacido es que ahora su forma de vivir, su estilo de vida es nuevo, su comportamiento es nuevo, sus acciones son nuevas, su manera de vivir es de otra manera. Antes pues era una persona pervertida, ahora ha cambiado, ahora ya tiene temor de Dios, ¿sí? Antes era una persona iracunda, ahora tiene paz, tiene paciencia, porque la Biblia dice: sed pacientes y orad. Eso dice en el libro de Santiago.
Sed paciente y orad. La paciencia no viene por arte de magia, porque yo me volví evangélico, ahora ya soy paciente, porque ya soy evangélico, gracias Señor. No. La paciencia es una lucha en el corazón, es un esfuerzo para tener paciencia. Hay que tener paciencia y orar. O sea, aquella persona que era iracunda, arrebatada, escandalosa, ahora tiene paciencia, tiene paz, porque es una nueva criatura. Si usted está en Cristo, mire pues, si usted está en una iglesia evangélica, gloria a Dios, pero eso no significa que usted está en Cristo, porque estar en Cristo, primero tuvo que haber nacido del agua y del Espíritu. Nacer, y las cosas ahora son hechas nuevas. ¿Quién va a hacer las cosas nuevas? La palabra hechas significa hacer. Quien tiene que hacer las cosas nuevas es la nueva criatura, o sea, aquella persona que aunque tiene 40 años de edad, pero como ahora tiene apenas 5 meses de haberse metido en el evangelio y se acaba de bautizar, entonces aunque tenga 40 años, las cosas serán hechas nuevas por Él, ¿sí? No que el Señor va a hacer cosas nuevas. Claro, el Señor es un creador, el Señor es creador, todo el tiempo sigue creando. Él hace algo que Él tiene de que crea lo que no existe. Pero cuando habla de he aquí todas las cosas son hechas nuevas, estas cosas nuevas las debe de hacer el nuevo creyente, la nueva criatura, aquella persona que nació de nuevo. Esa es la evidencia de que alguien ha nacido. O sea, no basta con ir a la iglesia, no basta con tener privilegios, no basta por tener una función en la iglesia, no basta con tener una membresía, no basta por tener privilegios, por tener una experiencia en el evangelio, un conocimiento bíblico, no basta, sino que también las cosas deben ser hechas nuevas por el creyente, por el hermano, por la hermana, porque es una nueva criatura. Si dice, de modo que si alguno en Cristo está, o sea, si usted conoce a un evangélico, ¿verdad? Un evangélico, usted sabe cómo son los evangélicos, ¿verdad? Pero eso es entre nos. Si usted conoce a alguien, a un hermanito, a una hermanita en la iglesia, que es una persona iracunda, que no tiene paz, que no tiene amor fraternal, estoy hablando de principios de la doctrina en la iglesia cristiana. Estoy hablando de puntos principales que están en la Biblia. No le voy a hablar algo y que a mí me gustaría que si fuera. No. Le voy a hablar puntos que la Biblia menciona de cómo debe ser la conducta de la nueva vida en Cristo. Pero un creyente debe tener generosidad, no tiene que sufrir de celos, no tiene que sufrir de impaciencia, tiene que ser una persona generosa, bondadosa, amable, carismática, una persona servicial en su iglesia, colaboradora en su iglesia. ¿Por qué? Porque ahora es una nueva criatura. Antes tal vez era un gran tacaño, ¿verdad? Pero ahora es generoso. Entonces, la Biblia nos dice que las cosas deben ser hechas nuevas. Entonces, cuando usted ve a un creyente que parece que aún conserva su antigua manera de vivir, aún dice malas palabras, no ha nacido de nuevo, no está en Cristo, porque sus cosas siguen siendo viejas, sus acciones son antiguas, todavía dice malas palabras, todavía es un amargado, no ha nacido, todavía es un envidioso, no ha nacido, todavía es un perezoso que no colabora, no ha nacido.
todavía es un tacaño, porque algunos hermanitos son tacaños. Eso usted lo sabe, algunos son tacaños. No ha nacido, pero ese no ha nacido. Y ese tiene un problema. Si no ha nacido, ¿qué? No existe. No ha nacido, es que no tiene vida. Esa es la realidad. Si usted se entera de una criatura que no ha nacido, es porque no tiene vida. No tiene vida. Y así es una persona cuando en el Evangelio, aunque está presente en el Evangelio, aunque está presente en la iglesia, pero manifiesta, refleja acciones de una persona inconversa, una persona donde se nota que Dios no ha obrado en su corazón, Dios no ha hecho la obra. Esa persona no tiene vida espiritual, esa persona no ha nacido. Pero Jesús dijo: te es necesario nacer de nuevo. Para mí es una necesidad nacer, conocer más de la Escritura, pero también me debe de preocupar quién soy yo. No solo de conocer la Escritura, sino que a mí la Biblia me está diciendo quién debo de ser yo. Eso es demasiado importante. Una de las cualidades de un creyente es que debe de luchar de ser justo. Y cuando hablo de ser justo, estoy hablando de ser correcto. Es importante ser correcto en esta vida. Ser correcto, aunque no estemos en la iglesia, debemos ser correctos. Quiero contarle que hay personas que no buscan de Dios, no van a una iglesia y son bien correctas. Sí, eso es lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere de nosotros. Pero Jesús dice: es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Cuando habla del agua, está hablando de la acción bautismal. Es cuando nosotros nos entregamos en las aguas bautismales. ¿Por qué? Porque el bautismo, cuando nosotros somos bautizados y sumergidos en una totalidad en las aguas, somos sepultados. Eso simboliza. Dice nacer del agua. Tenemos que morir para volver a nacer y andar en vida nueva. Eso lo dice Romanos capítulo 6, cuando usted lo busca. Pero el bautismo es la evidencia pública de una transformación interna, de que algo sucedió dentro. Porque no podemos tomar la decisión de bautizarnos por emoción, por rito, por religión. No podemos. El que yo me decida bautizarme debe ser porque algo Dios tocó en mí, algo me convenció de la palabra de Dios. Y alguien podrá decir: no, pero yo ya me bauticé, según me cuentan, cuando yo tenía 8 meses de edad, cuando yo tenía 1 año, cuentan. No. Ahí lo bautizaron. El punto aquí es que usted se tiene que bautizar. Es usted quien debe de entregarse en las aguas bautismales, nacer. A Nicodemo le dijeron: el que no nace del agua, o sea, le estaba diciendo, te es necesario nacer. A él le estaba diciendo, a él. Y era un hombre estudioso, grande, ya grande de edad. Aquí podemos ver una de las características del bautismo. ¿Cómo debe ser el bautismo? Porque algunos en el pasado los bautizaron y les echaron un vasito de agua, ¿verdad? Pero eso se llama aspersión, y eso no es bautismo, porque el bautismo viene de la palabra bautismo, y la palabra bautizo significa sumergir en una totalidad, no dejar nada a medias. Si alguien lo metieron al agua y tú ya le dejaron la puntita de la nariz, hay que volverlo a meter y zambullirlo.
que no quede nada seco. Ese es el bautismo. Podemos ver aquí en Mateo capítulo 3. Vamos a ver qué es lo que Jesús practica. Entonces Jesús vino, Mateo 3:3, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. Bueno, en el versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Eso dice la Biblia en el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. O sea, para poder subir del agua tuvo que haber bajado. Él bajó al río y fue bautizado. Eso es un punto muy importante. Y alguien puede decir: pero ese es Jesús. Pues yo quiero decirle que también en la Biblia hubo una persona que se bautizó de la misma manera. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Hechos, porque a mí me gustaría constatar lo que estamos hablando. Bueno, tal vez te recordará la historia donde el Espíritu Santo le habla a Felipe, le dice: ve por el camino que va para tal lugar en el desierto, y se encuentra con un etíope, con un eunuco que iba leyendo la escritura del profeta Isaías, y Felipe le dice: ¿entiendes? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces Felipe se acerca a su carro y empieza a explicarle: fíjate que está hablando de Jesús de Nazaret, aquel que crucificaron. Y entonces cuando llega, porque dice la Biblia que Felipe le anunció, le habló del evangelio de Jesucristo. Cuando llegan a cierta agua, el etíope le dice a Felipe: hey, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice: ¿crees en el Señor Jesucristo de todo corazón? Y el etíope le dice: sí creo. Ok, sí creo. Eso es importante. Dice el versículo 36 de Hechos 8:36, dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Le está preguntando. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, según la historia, a mí me bautizaron cuando yo era pequeño. Bueno, no me recuerdo, no hacía yo uso de razón aún. Solo me dijeron: ella es tu madrina, él es tu padrino, con todo respeto, donde quiera que estén. Pero no recuerdo que me hayan preguntado: ¿crees de todo corazón? No podía, porque yo era posiblemente un niño, no podía. Pero Felipe sí le pregunta al etíope: ¿crees de todo corazón? Bien puedes. Respondiendo el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. O sea, bajaron, se metieron en el agua, descendieron. Dice, o sea, se metieron en el agua. Dice, la escritura dice: Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, dice en el versículo 39, a mí me impresiona eso, porque primero dice en el 38 que bajaron a las aguas. El verso 39 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Entonces aquí podemos ver la evidencia de que el bautismo es sumergir a la persona, que la persona en realidad se adentre en las aguas. Eso es lo que en realidad debe ser el bautismo, no a medias, no de ninguna manera, no solo el medio cuerpo, no, tiene que ser en totalidad. En totalidad, hay que zambullir a la persona. Y si esa persona está que se ahoga, póngale un pañuelo, tápele la boca y métala al agua, porque ese es el bautismo. Ese es el bautismo. Entonces, eso representa nacer del agua. Nacer del agua es necesario. Por eso es de que Nicodemo dice algo. Él hace una pregunta. Jesús hace una declaración y él hace una pregunta absurda. Y lo vamos a ver en el libro de Juan capítulo 3. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 3. Entonces dice
en el versículo 4, capítulo 3 de Juan 4, dice 3:4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y nacer. Entonces, pero Jesús le dice: cómo lo entiendas, cómo lo creas, cómo sea tu ideología, pero de que tienes la necesidad, sí la tienes. Amado, quizás usted está en su casa y usted diga: no, hombre, esto es para los pecadores, esto es para los evangélicos. Usted crea o no crea, Jesús dice: te es necesario nacer de nuevo. Eso dice la Escritura: es necesario nacer de nuevo, nacer una segunda vez. Entonces, ¿por qué? Porque llegará el día en que el Señor va a venir, y el que todavía esté en sus obras muertas y el que aún practica su antigua manera de vivir, ese se quedará, ese no alcanzará salvación. Porque sí quiero decirle, mi querido, cuando Cristo venga, claro, no va a hallar a ningún perfecto, claro, pero va a encontrar a pecadores arrepentidos, luchando por mejorar su vida, luchando por enmendar, pecadores arrepentidos que luchan en medio de la crítica, pero ahí van, en medio de problemas, pero ahí van para la iglesia con la Biblia, ¿ve? Gente así va a encontrar el Señor cuando Él venga. Pero van a haber sorpresas. ¿Por qué razón? Porque van a haber algunos que aún van a estar viviendo en su vida antigua. Estuvieron en el evangelio, pero nunca nacieron, nunca proyectaron una vida nueva. Las cosas nunca fueron hechas nuevas en su vida. Siempre, aunque estuvieron en la iglesia, aunque estuvieron cerca del pastor, siempre conservaron la antigua manera de vivir. Porque la Biblia habla de que nosotros debemos de proyectar una nueva vida. Amados, es lamentable ver en las iglesias muchísimas personas que no proyectan una vida nueva en Cristo. Es lamentable. Mucha carnalidad. Oran y ayunan, pero sus actitudes son bien carnales. De nada sirve. De nada sirve. Orar es bueno, ayunar es bueno, pero nacer es más importante. Es más importante nacer de nuevo para lograr proyectar una vida nueva. Y recuerde que después de nacer, ¿qué espera el Señor? Cuando a usted le nace una nueva criatura en su hogar, en su familia, cuando nace su nena, su bebé, el que usted está anhelando, cuando nace, ¿qué espera usted? Quiero decirle que aún en el centro de salud, cuando lo llevan a control, cuando la madrecita lleva al bebé o a la bebé a control al centro de salud, los pesan, los miden, los examinan, cómo va creciendo su peso, cómo va creciendo su estatura. ¿Por qué? Porque les importa ver que el crecimiento sea normal. Pero a muchos en la iglesia no nos interesa, ni siquiera nos preocupa ver si yo estoy creciendo. Sí, a muchos no nos preocupa. Me incluyo, ¿verdad? Porque prefiero que sea yo, para que usted no se sienta mal tampoco, ¿verdad? Entonces, muchas veces no me preocupo notar si yo estoy creciendo en las cosas de Dios. Es importante ver eso, nos debería de preocupar. Porque si usted ve que su bebé ya nació, pero pasa un año y el bebé todavía sigue el mismo tamaño y pesa lo mismo, las 9 libras, a usted le va a preocupar porque es su hijo.
Pues quiero decirle que nuestro Padre Celestial le preocupa ver tantísima gente que no crece. Nació pero no crece. No tienen crecimiento. Y eso es preocupante en el reino de Dios. Es preocupante, pero a muchos no. Para muchas personas no les interesa, ni les preocupa. Aquí estamos, hermano, amén, aleluya, gloria a Dios, hermano. Hasta ahí. Hasta ahí. Pero eso no es así. La vida del creyente es, primero debe de nacer, después de haber nacido, crecer. El Señor quiere que nosotros crezcamos. Que nosotros crezcamos. Nosotros, dice la Biblia, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Y Él nos dio vida nueva. Eso lo encuentra usted en el libro de Hechos Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante. Que nosotros estábamos muertos, no teníamos vida. Estábamos muertos, pero Él nos dio vida. En su grande misericordia nos dio vida nueva. Hemos vuelto a nacer. Pero tenemos que proyectar una vida nueva. Yo no sé si a usted, su familia, ¿verdad? Sus familiares han notado que usted, ahora que va a la iglesia, ¿verdad? Va al culto, han notado que su vida ha cambiado. Yo no sé. Sus compañeros de trabajo, yo no sé si ya notaron que usted es hijo de Dios. O usted es una persona normal como los demás. No es correcto. Nuestra vida debe de cambiar. Nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras reacciones ante las situaciones de la vida debe de cambiar. Nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Y la nueva criatura tiene cosas nuevas, actitudes nuevas. Es importante notar eso en la vida del creyente, que nuestra vida espiritual tenga un nacimiento y que también tenga un crecimiento. Eso es demasiado importante, que la persona que se metió al evangelio empiece a crecer en conocimiento. Crecer, ¿en qué área? ¿En qué debe de crecer? Conocimiento de la escritura bíblica, crecer en el amor fraternal, crecer en la fe, crecer en la obediencia, crecer en la perseverancia en los cultos, crecer en el servicio en la obra de Dios, crecer en su paciencia, crecer en su bondad, crecer en todo lo que sea justo, crecer cada día más. Eso es lo que la Biblia nos demanda. Hay muchísimos hermanitos lindos que cada vez más se van alejando de las cosas del Señor. No, en vez de meterse más para afuera, van para afuera. Eso no debe ser así, mi querido. Debemos de meternos más. Ahora que usted conoce la escritura, usted ya sabe que Eclesiastés capítulo 3 dice: para todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su tiempo. Tiene su tiempo. Y hay hermanitos que cada vez se ausentan más. Es que no tienen tiempo, el negocio va creciendo, las bendiciones están llegando. Ahora hay un mejor trabajo, solo que hay que viajar, solo cada 15 llega al culto. Hermano, eso es una escasez, una pobreza espiritual. En vez de crecer se va bajando. Quiero decirle que la persona, cuando deja de crecer, empieza a morir. Así como lo oye. Cuando la persona deja de crecer, empieza a morir. ¿Por qué? Porque empieza a salirse de las cosas de Dios. Empieza a salirse. Tal vez está en los cultos, tal vez sí persevera. Ese es un buen principio cristiano, el perseverar. Es buenísimo, 100 puntos. Pero no basta solo con congregarse. Porque cuando llegamos a la iglesia, recibimos una enseñanza bíblica. Esa es una enseñanza que Dios quiere que nosotros la apliquemos a nuestra vida diaria. Dios no quiere que solamente nosotros lleguemos a la iglesia, amén, pastor, amén, así, gloria a Dios. No, hermano, es algo que deberíamos de aplicarlo a nuestra vida. Para esa es la escritura, para que nosotros sepamos cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad del Señor para nosotros los hombres. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? Aquí está.
Aquí está. Y cuando nosotros adoptemos, aceptemos, recibamos la palabra impartida, eso nos va a hacer crecer, nos va a hacer crecer, porque la palabra nos va a instruir, nos va a guiar y nos va a limpiar cada día más. Porque a mí la palabra de Dios me dice que es pecado y que no. Entonces yo voy a ir creciendo y me voy a ir limpiando con la palabra de Dios. Si yo lo permito, Dios, aunque quiera transformarme, Dios, aunque tenga todo el poder de hacer algo grande, bueno, poderoso en mi vida, pero si yo no le permito, aunque esté todo el tiempo en los cultos y de brazos cruzados, y Dios no va a hacer nada, porque Dios quiere que nosotros crezcamos por sí solos, que nosotros crezcamos, busquemos meternos en las cosas del ministerio, en las cosas justas, en las cosas espirituales. Dios quiere que nosotros crezcamos. Hay varios versículos que quisiera hablarle, pero por cuestiones de tiempo vamos a ir aterrizando en cuanto al tema. Pero la Biblia dice en el libro de Santiago, vamos a buscarlo, Santiago capítulo 1. ¿Qué dice Santiago? Muy importante, el libro de Santiago capítulo 1, un libro muy importante. Cuando usted guste, tenga tiempo, le aconsejo que lo lea. Es importante. 1:18 dice de esta manera: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra de Dios nos hace nacer y crecer. Dice ahí en el verso 18, Él de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra, dice, por la palabra. Esto es importante. También dice Proverbios, muy importante, Proverbios capítulo 4, si no estoy mal, capítulo 4, versículo 18, véalo conmigo, ¿qué dice la palabra del Señor ahí? Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Dice: mas la senda de los justos, el camino que Dios ha diseñado para el creyente, o sea, para los justos, como lo es usted, porque Dios lo ha justificado. La senda, el camino, dice la Biblia, el camino de aquellos que son justos, dice la Biblia de esta manera, es como la luz de la aurora, es como el amanecer. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la dicha de ver el amanecer. Usted ve el sol anaranjado, que todavía le permite a uno verlo, la gran rueda entre las nubes. Si usted logra subirse a un monte, a un cerro, a un volcán, usted va a tener la oportunidad de ver ese amanecer. Dice: la luz de la aurora, el amanecer, va en aumento. Ese aumento nada lo detiene. Usted dice: voy a buscar mi cámara y toma una foto en lo que va adentro y saca su cámara, el sol ya ha salido. Entonces, la luz de la aurora va en aumento. Esa luz nadie lo detiene. El amanecer no hay nada que lo detenga. Y así dice que es la senda de los justos, debe ir en aumento. Nuestra vida como cristianos debe ir en aumento, en aumento, en aumento. Y que no haya nada que lo detenga si nosotros se lo permitimos a Dios. Si nosotros le permitimos a Dios obrar, el diablo no podrá detenernos, ni aún el poder del infierno podrá contra la iglesia, no podrá. Pero si se lo permitimos al Señor, eso es importante. Filipenses, ya para culminar, ya para despedirnos de este tiempo, Filipenses capítulo 1, vamos a buscarlo. Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién empezó la obra? El Señor en nosotros. Permítale a Dios que Dios siga obrando en su vida. Dele la libertad al Espíritu Santo, que Él le hable, que Él lo guíe, que Él lo convenza, lo redarguye aún de las cosas malas. Permítale, dele la libertad, óigalo, obedézcalo, y Él hará una obra perfecta en su vida, en su hogar, en su matrimonio, en todo lo que usted ha necesitado. Dios quiere obrar en su vida. Permítaselo, no perdamos más el tiempo
tiempo en los cultos, vayamos y encontrémonos con nuestro Señor, recibamos esa palabra, permitamos que nuestro corazón sea la buena tierra donde caiga la buena semilla y haga la obra en nuestra vida. Y entonces veremos que el hermano, usted y yo hemos nacido porque las cosas son nuevas y estamos creciendo porque nos estamos metiendo, estamos progresando en la vida del cristianismo. Eso es lo que el Señor quiere para el creyente, que no nos quedemos estancados. La meta del diablo y la carne del hombre ha querido pereza espiritual sobre nosotros, pero Dios nos ha llamado a crecimiento, Dios nos ha llamado a libertad, Dios nos ha llamado a progresar espiritualmente. Mi querido, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero mi querido, anhelo de corazón que el Señor me lo bendiga, que el Señor obre en su vida aún cuando esté dormido hoy, si es posible que el Espíritu Santo lo ministre, que el día de mañana usted amanezca con ganas de vivir con gozo, con paz, con alegría. Es mi anhelo que el Señor me lo cubra con la sangre del Cordero. Mi querido, muchísimas gracias por su atención. Lo bendigo en el nombre de Jesús. En una próxima nos veremos y con permiso.